Hablemos de la herida de la humillación. Hablemos cómo se produce en la infancia, cuáles son las características personales y de personalidad que tienen estas personas en su vida adulta y también cómo podemos trabajar esta herida para sanarla. Bienvenidos, bienvenidas un día más a este nuestro super canal de Adankara. Si eres nuevo o nueva por aquí, me presento. Mi nombre es María. Soy psicóloga, soy coach y esta es nuestra maravillosa comunidad de Adankara. Y digo nuestra porque la formamos entre muchas personas con una energía muy bonita, haciendo un espacio seguro donde compartimos información, bueno, pues como la que he dicho al principio del vídeo, hablando mucho sobre heridas de la infancia y cómo sanarlas, principalmente porque como psicóloga estoy especializada en la sanación de las heridas de la infancia, también en el apego, algo que si no conoces qué es, pues aquí lo compartimos, tipologías de apego y cómo afectan en la vida adulta. Y bueno, pues una vez que sanamos o compartimos información sobre cómo hemos podido herirnos en la infancia y cómo nos está afectando en nuestro presente, también trabajamos la parte de coaching, en la que también estoy especializada y certificada por ICF, para, bueno, pues convertirnos en esa persona que deseamos ser. ¿Cómo? Pues rompiendo creencias limitantes, organizando planes de acción para alcanzar objetivos, rompiendo patrones familiares y, como te digo, con la intención de ser tú mismo o tú misma en tu mejor versión. ¿Por qué hago todo esto? Pues porque, bueno, pues soy una psicóloga y una coach un poco atípica porque no solamente utilizo mi formación y mi experiencia profesional, sino también mi formación y mi experiencia personal. Como una persona que ha sanado las heridas de su infancia, que ha comprendido su apego y que, bueno, pues ha tenido que trabajar en la sanación de sus padres, en el perdón y, bueno, pues eso ha hecho también que rompa creencias limitantes, que rompa patrones familiares y al final, hace unos años, después de vivir todo este proceso, me convertí en la persona que hoy soy y que, bueno, pues soy quien quiero ser, libre para manifestarme sin expectativas ajenas, aunque sigo trabajando cada día en seguir mejorando y creciendo y desarrollándome personalmente. Así que si esto resuena contigo, acuérdate de suscribirte a este super canal, acuérdate también de darle a like porque eso, bueno, pues me ayuda mucho a llegar a más personas y dejar el comentario que desees. Y sin más, comenzamos con la herida de la humillación, ¿vale? La herida de la humillación, como hemos dicho al principio, es una herida que se produce en la infancia. Obviamente en otros vídeos anteriores habrás visto que ya he compartido información sobre la herida del abandono y la herida del rechazo y bueno, pues también sobre las 5 heridas de la infancia que son rechazo, abandono, humillación que hablamos hoy y queda traición e injusticia, ¿no? Estas 5 heridas son desarrolladas, 4 de ellas por la mayoría de las personas y justo la que vamos a hablar hoy, que es la herida de la humillación, algunas personas la tienen y otras no. Pero las otras 4, en mayor o menor medida, con mayor o menor intensidad, todas las hemos desarrollado en nuestra infancia. Ya hice un vídeo hablando sobre esto. Las heridas de la infancia se producen más o menos según los estudios de recién nacido a 7 años o a 10 años, un poco dependiendo del tipo de estudio y evidencia psicológica, que son en las que estoy basando, en la que baso mi formación y mi experiencia y mi conocimiento, pues se producen en esa primera infancia, ¿no? Pero bueno, si focalizamos el vídeo de hoy, que vamos a hablar de la herida de la humillación, lo primero que diremos es que es una herida que según mi experiencia y según mi formación, no todas las personas desarrollan, ¿no? Hay personas que esta herida no la tienen, aunque en algún grado sí que suele ser habitual que se tenga, sobre todo las personas que hemos sido heridas en la infancia. A pesar de que es una herida que se desarrolla obviamente desde que nacemos hasta los primeros 10 años, 7-10 años, esta herida está muy focalizada en una edad de 1 año a 3 años, al igual que la herida del abandono. Y en este caso, esta herida suele estar muy producida por aquel progenitor, aquel cuidador principal, pues que está muy enfocado en el desarrollo físico del niño y la persona que ha sido más restrictiva con este niño, principalmente en esa edad. Eso no significa, y siempre lo digo, que si hemos tenido un desarrollo
durante 10 años, bueno, pues con muchas incidencias y justo de 1 a 3 pues no hemos tenido incidencias, eso no significa que no hayamos podido desarrollar esta herida, pero principalmente se desarrolla en estos 2 años. ¿Y por qué? Bueno, pues porque si tenéis hijos, sobrinos, primos, hermanos pequeños, más o menos en esas edades, vais a ver que es cuando un niño, yo ahora mismo justo mi hija tiene 13 meses, entonces, bueno, pues empiezo a ver cuál es su desarrollo de forma más cercana, ¿no? Y bueno, pues los niños desde un año, desde esos 12 meses hasta los 3 años, pues son niños que quieren experimentar mucho, ¿no? Digamos que el primer año, bueno, pues comienzan a conocerse, bueno, son mucho más dependientes y a partir del año, bueno, pues empiezan a tener proporción de sí mismos, a identificarse como personas independientes de su mamá, sobre todo de ese cuidador principal, y una vez que son conscientes de su independencia, empiezan a identificar sus sentidos y empiezan a querer investigar, a querer investigarse ellos mismos y a querer investigar el mundo que les rodea, ¿no? Son niños principalmente curiosos en esas edades que, bueno, pues todo lo quieren tocar, todo lo quieren coger, están muy pendientes de lo que haces y de lo que no haces. Digamos que es una etapa donde la curiosidad y el aprendizaje bueno, pues guían estos 2 años, aunque sigue siendo a lo largo de toda esta primera infancia y a lo largo de toda la vida, principalmente concentrado en estos 2 años. Son niños muy curiosos que empiezan a identificarse y empiezan a aprender. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, pues que si ese progenitor, ese padre o madre, que suelen ser los cuidadores principales, son muy restrictivos con esa curiosidad o con ese aprendizaje a nivel de los sentidos, que es algo que los niños empiezan, pues obviamente investigan y curiosean a través de los 5 sentidos, ¿no? Si coartamos esa libertad, si esos niños que hoy convertidos en adultos han tenido una educación muy restrictiva a la hora de trasladar esa curiosidad a través de sus sentidos o ese aprendizaje, esta herida de la humillación se desarrolla y independientemente de cómo haya sido de restrictiva esa curiosidad o ese aprendizaje, tendrá un grado más alto o un grado menor. ¿Cuál es el grado más alto? Pues por supuesto aquellos niños que fueron abusados o fueron maltratados en su infancia. Los malos tratos y los abusos son muy graves. A partir ya de, bueno, quizá el año no, 2, 3 años ya empiezan a tener recuerdos traumáticos y eso genera una herida de humillación muy profunda que obviamente hay que tratar en terapia psicológica. Después, en función del nivel de restricción que hayamos tenido o que tengan esos niños convertidos en adulto, pues vamos desarrollando una intensidad mayor o menor. ¿Cómo puede ser? Pues bueno, os voy a poner algunos ejemplos para que lo identifiquemos y por supuesto tiene que ser algo reiterativo, es decir, si en algún momento, y esto nos identificamos más como padres, ¿no? O como adultos que están al cuidado de un niño, ¿no? Si en un momento dado se lleva un objeto a la boca con el que se puede ahogar y tú se lo quitas y no le dejas investigar con seguro qué cosas, no, ahí no estamos siendo restrictivos y le estamos generando una herida de la humillación. Entendamos bien este vídeo que es muy genérico. Estamos hablando de unos padres con una educación restrictiva, aquellos que lo hemos tenido, entre ellos me incluyo, sabemos cuál es ese tipo de educación donde se limita el aprendizaje y la curiosidad de una forma extrema, ¿no? Y de una forma que impide al niño o a la niña desarrollar su curiosidad, sobre todo en esta etapa que estamos tan pegados a ese cuidador principal, ¿no? Poníamos el ejemplo antes de si un niño coge un objeto, obviamente con posibilidades de atragantamiento, de quemarse o hacerse daño, obviamente es misión del cuidador o de la persona que está a cargo no permitir que ese niño se lesione ni que se haga un daño. Sin embargo, sí que estamos en una etapa en que los niños utilizan su tacto para curiosear todas las cosas, incluido la comida por la que empiezan a tener muchísimo, la mayoría de los casos, muchísima curiosidad, ¿no? Si nosotros tenemos un niño que empieza a coger comida, se la lleva a la boca, está aprendiendo a comer con una cuchara, está aprendiendo en función, ¿no? De 1 a 3 años, ¿no? A los 3 años pues ya utiliza ciertos utensilios para que, bueno, pues ya aprende a utilizar el tenedor, la cuchara, el vaso de agua. Y bueno, pues en esa época de aprendizaje los niños es normal que quieran experimentar primero con las manos, que no sepan acertar, ¿no? A este agujero que tenemos en la cara que es la boca, que se manchen, que una vez que han cogido ya y más o menos pues
tienen identificados los alimentos, tienen que utilizar una cuchara, un tenedor, es bastante complicado. Y esto también hace que, bueno, pues cuando se lleven estos utensilios a la boca, pues sea algo que se complique, ¿no? Entonces, bueno, pues si tenemos o hemos tenido en la infancia alguien que no nos dejó experimentar, es decir, continuamente, pues cuando nos manchábamos o tocábamos algo nos regañaba, no nos dejaba movernos, no nos dejaba coger un alimento con la mano, continuamente nos lo daba por miedo a las manchas, ¿no? Íbamos por la calle y no podíamos sentarnos en el parque, no podíamos coger tierra, no podíamos saltar en un charco, no podíamos y continuamente en esa etapa de exploración no podíamos hacer nada, no podíamos movernos de una cosa muy encorsetada y muy extrema. Obviamente esta herida de la humillación se desarrolla, sobre todo cuando coartamos de una forma muy coercitiva a un menor que está intentando experimentar a través de sus sentidos, ¿no? Bueno, pues poníamos el ejemplo de tocar con las manos la tierra, el charco, mancharse, forma parte de esa etapa de aprendizaje, pero también forma parte de la etapa de aprendizaje de que empecemos a curiosear con las manos, nos metemos la mano, el dedo en la nariz, nos exploremos corporalmente, incluyendo nuestras partes genitales, y no hay una maldad en ellos, se están descubriendo y es algo normal, ¿no? Si esto empezamos a utilizarlo con una crítica, eres muy guarro, no te toques, hay niños que incluso tienen esa parte de curiosidad muy desarrollada, ¿no? Y continuamente pues se encuentran un agujero en su cara o en su cuerpo y continuamente pues quieren explorarlo, no hay más maldad más allá de, bueno, pues de exploración y autoconocimiento, pero si continuamente les decimos es que eres muy guarro, es que los niños van a pensar de ti que es muy sucio, no hagas esto porque qué van a pensar los otros niños, y continuamente los criticamos a la hora de te has manchado, qué guarro eres, no sé, te portas muy mal, eres muy malo. La crítica destructiva durante estos 2 años principalmente, donde los niños empiezan a explorar, a autoexplorarse y a explorar el medio, y que conlleva pues una serie de responsabilidades por parte de los progenitores, de paciencia, de tranquilidad, de dejar experimentar y tener en cuenta de que van a hacer cosas que como adultos no consideramos correctas, como meterse el dedo en la nariz o como mancharse al comer, pues son niños que si su nivel de restricción, basándose en la restricción, la crítica y bueno, pues, el miedo a que los demás piensen mal de él, se desarrolla una herida muy profunda que es la herida de la humillación. Cuando nosotros trabajando en terapia, porque yo bueno, pues comparto este vídeo con todo mi cariño para que bueno, pues vayamos teniendo más información sobre las heridas, porque nos ayuda a todos a ampliar el nivel de conciencia, y a través de estos vídeos pues muchas veces hay personas que me conocen y llegan a mi consulta porque algo ha resonado con ellas y quieren trabajar conmigo. Es una forma de ampliar la conciencia, pero siempre hay que trabajarlo en consultas acompañados de un terapeuta, de un psicólogo o de un especialista, como es mi caso, que pueda guiaros de forma personalizada en no solamente identificar las heridas de la infancia, sino en el trabajo de la sanación, ¿vale? Dicho esto, bueno, pues cuando estas personas, este sería más o menos el origen, habría que personalizarlo. Estas personas con heridas de humillación suelen ser personas que se identifican mucho con un perfil, y hablábamos igual en las otras heridas, en este caso sería una persona reprimida, ¿no? ¿Por qué? Pues no, pues que un calificativo, y en ningún caso es obviamente despectivo, nos ayuda a identificar como adultos cuál es especialmente el comportamiento de estas personas, ¿no? Digamos, por ejemplo, que las personas que tienen una herida de humillación muy marcada terminan teniendo mucho miedo realmente detrás, hay una emoción que es mucho miedo, el miedo, la emoción, a ser libres, ¿no? En esa primera infancia, recogida de 1 a 3 años, o bueno, como hablábamos en esos 10 primeros años de vida, bueno, pues esos niños han tenido un padre o una madre tan restrictiva, tan inquisitiva, con una educacación y un desarrollo tan encorsetado y tan limitado y estricto, que bueno, pues ellos, cuando se crecen como adultos pues suelen ser personas muy reprimidas, que han aprendido a reprimir, ¿no? Porque cuando alguien es muy inquisitivo, es muy restrictivo, lo que hace es reprimir emociones,
reprimir sentimientos, reprimir palabras, reprimir todo aquello que somos, ¿no? Y bueno, pues creces identificando que es malo ser tú mismo o ser tú misma, hablar, expresarte, sentir, comunicarte tal y como sientes, y entonces crecen en un sentido muy reprimido y se sienten, bueno, pues muy encorsetados, por decirlo de alguna manera, con mucho miedo a ser libres, mucho miedo a ser ellos mismos o ellas mismas, porque obviamente cuando tenías que desarrollarte, experimentar e identificarte, autoconocerte e identificarte, te reprimieron sobre todo lo que no se podía hacer, y eran demasiadas cosas que te dejaban o te impedían avanzar, ¿no? Y desarrollarte. ¿Cómo podemos identificarnos o, bueno, cómo identificamos, ¿no? O cómo se caracterizan estas personas que están muy marcadas por la herida de la humillación? Como os digo, hay personas que es muy fácil identificarlo porque, bueno, han tenido una infancia muy complicada, muy restrictiva, con abusos, malos tratos o algo muy restrictivo de verdad. Entonces traen la herida muy marcada y es fácil identificar esa represión. En otros casos esa herida es más leve y es más difícil identificarla, y está camuflada en ese miedo a ser libres, en ese miedo a ser ellos mismos, ¿no? Pero bueno, las características así más destacables de las personas que están muy marcadas por la herida de la humillación serían, por ejemplo, personas que, bueno, son personas maravillosas. Yo podría decir que son personas con muchas ganas de darse a sí mismos, a sí mismas, y de dar a los demás, ¿no? Pero con mucho miedo de hacerlo, ¿no? Es algo que sí que se manifiesta eso, ¿no? El darse a los demás, el querer darse a sí mismos. Son personas que dan mucho, pero tienen mucho miedo siempre a cómo van a reaccionar los demás. Esto se nota mucho, por ejemplo, en la familia, ¿no? Casi siempre estas heridas son marcadas por familiares muy cercanos, los padres. Sin embargo, estos niños, estos niños convertidos en adultos o niñas convertidas en adultas, los anteponen por encima de sí mismos, y eso lo hacen y lo extrapolan a cualquier tipo de relación, ¿no? Hay una falta muy profunda de merecimiento. Son personas que se dejan siempre para el último lugar y ponen siempre por delante de ellos mismos o de ellas mismas a los demás, ¿no? Las necesidades que tienen los demás, ¿no? Siempre se quedan, la familia está por delante, sus necesidades y sus requerimientos están por encima de los que ellos o ellas necesitan. Le pasa lo mismo en las relaciones. La pareja que tienen suele ser más importante, o sus necesidades, el cuidarla, el atenderla, que ellos mismos con sus hijos. Les pasa también, con lo cual se dejan siempre para el último lugar, pero de una forma muy marcada. Y además hay una falta de merecimiento en el sentido de que no tienen ambición, o una ambición muy pequeña. Ambición en el sentido positivo, que a veces esta palabra la identificamos de forma negativa y es todo lo contrario. Ambición en el sentido de saber lo que merezco, saber lo que valgo y querer ir a conseguir mis sueños y mis objetivos, ¿no? En este caso, estos niños y niñas convertidos en adultos, bueno, pues tienen miedo a pedir grandes cosas a la vida, ¿no? Se conforman con muy poquito. Quieren algo sencillo, pequeño. Son personas que, bueno, pues cuando las escuchas hablar, siempre merecen poco, quieren poco para sí mismos, se conforman con poco. Y es debido a que esa carencia esa carencia de merecimiento y de valía, ¿no? Y bueno, pues luego también es cierto que esta herida está muy marcada en algunas personas que ¿cómo lo diría? Para que no se malinterprete, son personas que se recompensan mucho con comida. Es decir, recompensarse. Yo soy una amante de premiarse mucho por todo lo que conseguimos, por todas las cosas buenas, y una forma de quererse es premiarse, ¿no? Pero estas personas habitualmente, con una herida marcada, vemos que utilizan la comida para premiarse. Y esto, bueno, pues siempre que están tristes o siempre que algo no les sale bien,
como no son capaces de extrapolar a los demás sus necesidades, ellos se recompensan habitualmente suele ser con comida o bebida, ¿no? Bueno, pues un poco es como utilizan esa recompensa, algo sencillo, algo pequeño que les hace, bueno, pues sentir bien. Y bueno, también hay otra última característica, porque no quiero hacer un vídeo súper largo, que también suele pasar mucho, y es que utilizan la ironía contra sí mismos, ¿no? Por supuesto hay personas que son más graciosas que otras. A mí me cuesta ser graciosa, por ejemplo, no tengo mucha gracia contando chistes, pero son personas que cuando utilizan bueno, pues la risa, ¿no? Utilizan la broma, pero siempre contra sí mismos. Se utilizan ellos como foco para que los demás se rían, ¿no? Y esto, volvemos al mismo punto, no podemos extrapolar y sacar de forma subjetiva solamente pequeñas cosas. Es una globalidad y, como os digo, tiene que verse en terapia. En esta parte, bueno, ya hablando de la corporabilidad, hay muchos estudios. Yo siempre os digo, y en los vídeos anteriores lo hice, que yo con la parte corporal, bueno, pues no estoy tan de acuerdo, porque hay casos de todo tipo, pero sí es cierto que las evidencias científicas psicológicas determinan que las personas que suelen tener una herida de la humillación muy marcada, suelen ser personas que bueno, pues, suelen ser más voluptuosas, es decir, personas que están un poquito por encima de su peso o mucho, y además son personas, y esto, bueno, pues que tienen un hilo de voz bastante tenue, ¿no? Son personas que hablan bajito, bueno, pues es eso lo que nos dice la evidencia científica. Como os digo, yo creo que, o bueno, según mi experiencia ya mía, no tiene por qué. Hay personas que son muy delgadas y que tienen una voz muy fuerte y tienen la herida de la humillación, pero bueno, sí es verdad que estudios mucho más grandes de lo que yo puedo entender determinan que este tipo de personas suelen tener este tipo de características. Y bueno, pues, ¿qué os diría si os habéis sentido identificados en este vídeo y tenéis un run sobre que hay algo en vuestra infancia que os perjudica en la vida adulta? Hay cosas que supisteis y sabéis que no estuvieron bien, que os marcaron profundamente y que hoy en día os afectan, pero tenéis miedo de sanarlo, como puede ser esta herida o la humillación. Yo lo que os diría es que acudierais a terapia. A día de hoy ir al psicólogo es algo muy normal, es algo que además nos ayuda y nos da bueno, pues, mucha potencia para seguir adelante con nuestras vidas. El psicólogo forma parte de la salud, ¿no? Igual que vamos al médico, y podemos ir de dos maneras: cuando algo ya nos duele mucho, que es cuando solemos ir al médico, o de forma preventiva para tratarnos, ¿no? Para prevenir y para sentirnos mejor. Pues el psicólogo es lo mismo, porque estamos dentro de la rama de la salud, aunque algunas personas lo desconozcan, ¿no? Entonces yo os invitaría a que acudierais, por supuesto yo extiendo la mano para que trabajéis conmigo heridas de la infancia, sanación, comprendáis más sobre vuestro apego, cómo os afecta de forma personal a vuestra vida, trabajéis en todo ese proceso de sanación, porque liberaros a través del perdón y a través de herramientas y recursos muy personalizados os va a ayudar un montón a soltar esa herida, primero a comprender si tenéis o no la herida, porque esto no es un diagnóstico, no podemos identificar en un vídeo que la tenemos. Habría que hacer un trabajo personalizado para identificar si la tenemos. Si sentimos que sí y un psicólogo como yo o cualquiera de mis compañeros nos determina que la tenemos, trabajar para sanarla, para identificarla y ser libres para seguir adelante con nuestra vida sin ese peso que nos perjudica en nuestro día a día. Es posible, y esta es la llamada a la esperanza, sanar. Yo os he dicho y os he compartido, y lo veo a diario con mis clientes y con mis pacientes, que es posible tener una vida mejor, mejorar nuestro bienestar y nuestra calidad de vida, ¿no? Entonces, bueno, pues hay muchas formas en las que tú puedes ir aumentando tu nivel de consciencia y mejorando tu crecimiento y desarrollo personal. Uno de ellos es, pues, suscribirte a mi canal, por ejemplo. ¿Por qué? Pues porque comparto mucha información que puede resonar contigo, igual unos vídeos más, otros vídeos menos, pero hablamos de, bueno, pues ese pasado, esa sanación de las heridas de la infancia, que te permite no solamente sanar tu pasado, sino romper patrones que no se repitan en tus hijos.
Y luego, por otra parte, hay momentos en los que te sientes muy identificada, sabes que ya es tu momento y en ese momento puedes contar conmigo. Yo tengo una web, que es la web de Adankara, con el mismo nombre del canal, www.adankara.com, donde vas a encontrar pues, sesiones de psicología para trabajar estas u otras cosas que te preocupen. Tienes sesiones de coaching para trabajar, ahí no entramos al pasado, por ejemplo, ahí solo avanzamos hacia el futuro. Hablamos de cómo romper creencias limitantes, cómo conseguir objetivos, planes de acción, cómo ver lo mismo de distinta forma. Bueno, pues un poco el trabajo del crecimiento y el desarrollo personal alcanzando objetivos, ¿no? Hacia eso que quieres o esa persona que quieres ser. Y luego tengo un programa que es el programa Estrella, que es Viaje Interior, que bueno, son 4 meses trabajando de forma totalmente personalizada, donde hacemos un end-to-end, ¿no? La parte inicial es esa de identificación del origen de nuestros bloqueos, de la sanación de las heridas de la infancia, del perdón en función de tus necesidades, de forma personalizada, y después utilizamos el coaching como vehículo para romper creencias limitantes y alcanzar esos objetivos una vez sanado el pasado que se te resisten. Es un programa muy completo que tiene una efectividad maravillosa, que te va a aportar 100% y como te digo, simplemente es entrar en mi canal, o sea, en mi página web www.adankara.com y ahí bueno, pues vas a reservar una sesión gratuita conmigo de 20 minutos donde bueno, yo te la regalo para que nos conozcamos, para que tú me cuentes tu caso personalizado, tu caso personal, qué te pasa, qué necesitas y juntas o juntos identifiquemos bueno, pues cuáles son tus necesidades y cuál es la mejor manera en la que te puedo acompañar. Por supuesto, suscribirte a este canal, bueno, pues ya trabajas en concienciación porque está muy enfocada en lo que te digo, en este desarrollo y crecimiento personal y muy basada en la consciencia, en aumentar la consciencia. Y bueno, pues te suscribes a este canal, también tengo una newsletter donde puedes suscribirte y recibir información vía email. Bueno, pues espero que de tu interés y sobre todo con el único propósito de que sigas creciendo, desarrollándote, aumentando tu bienestar y tu calidad de vida. Así que sin más, espero de verdad que te haya servido y aportado este vídeo. Gracias por quedarte hasta el final. Y también he de decirte que, bueno, pues que me dejes cualquier comentario que necesites aquí en este canal y bueno, lo leeré. También si me quieres escribir por privado, pues intentaré contestarte a la mayor brevedad posible. Gracias por estar aquí hasta el final, gracias por estar un día más aquí. Te mando un beso y un abrazo muy fuerte, con muchísimo cariño y muchas ganas de conocernos pronto. Que tengas un feliz día. Chao.